A continuación, se explica la forma de calcular la molaridad de una solución conociendo el pH. Para ello, se puede averiguar la molaridad o los moles o gramos de una solución conociendo el pH mediante la fórmula concentración molar de iones H+ es igual al antilogaritmo del menos pH. Analicemos el siguiente ejercicio. ¿Cuántos moles de ácido bromhídrico hay disueltos en 750 mililitros o 0,75 litros de una solución cuyo pH es de 1,39794? Aquí inicialmente tenemos los datos y piden averiguar los moles del soluto en esta cantidad de solución. Se aplica la fórmula concentración molar de iones H+ igual al antilogaritmo del menos pH. Expliquemos de dónde surgen los iones H+. Aquí tenemos la molécula del ácido bromhídrico representada en estructura de Lewis. El enlace entre el hidrógeno y el bromo está constituido por el compartir de dos electrones. Cada uno aporta un electrón. El bromo tiene número atómico 35 y el hidrógeno número atómico 1. Esto indica que el hidrógeno tiene en su núcleo una carga positiva o protón y en su periferia una carga negativa o electrón, mientras que el bromo tiene en su núcleo 35 protones y en la periferia 35 electrones. Este ácido es fuerte, indica que cuando se disuelve en el agua se disocia, es decir, que el enlace químico entre el hidrógeno y el bromo se rompe heterolíticamente. Hetero desigual lisis rompimiento. El bromo, por ser más electronegativo que el hidrógeno, tiene mayor poder sobre los electrones del enlace y el hidrógeno pierde el electrón que aportó en el enlace, quedando el hidrógeno solamente con la carga positiva o protón. Se convierte en un ion catión por estar cargado positivamente, mientras que el bromo queda como ion anión, o sea, un ion con carga negativa. Al ganar el electrón del hidrógeno, queda con 36 electrones o cargas negativas. Queda con una carga negativa más que las positivas. Por eso es un ion anión. El ácido, al disolverse en el agua, también se disocia, o sea que está en forma iónica. Enseguida podemos aplicar la fórmula. El pH que nos dieron fue 1,39794. Al averiguar en una calculadora científica, da como resultado 0,04 molar. Ya se tiene una primera información y es que la solución tiene una concentración molar de iones H+ 0,04 molar. Enseguida podemos representar la disociación del ácido bromídico, que cuando se disuelve en agua está disociado en ion H+ y en radical bromuro. También se puede representar en esta forma. El ácido bromídrico más el agua originan el ion hidronio u oxonio más el radical bromuro en forma aniónica. Se debe tener en cuenta que una mol del ácido origina también una mol del ion H+ o ion hidronio. Están en la relación de 1 a 1. Por tal motivo, si la concentración de los iones H+ es 0,04 molar, debe tener la misma concentración molar del ácido bromídico, 0,04. La molaridad de los iones H+ es igual a la molaridad del ácido bromídico. Con este dato podemos hallar los moles del soluto que hay en esta cantidad de solución. Se utiliza la fórmula molaridad es igual a la división entre los moles del soluto y los litros de disolución. Como vamos a hallar los moles de soluto, los despejamos y estos litros de solución pasan a multiplicar a la molaridad, quedando la fórmula que moles de soluto son iguales
a molaridad multiplicada por los litros de solución. Se hace el respectivo reemplazo. La molaridad es 0,04, aquí están los litros de disolución y al hacer la operación se obtiene como resultado 0,03 moles. Interpretando la solución del ejercicio, se puede decir que esta solución tiene este pH, o sea que la concentración molar de iones H+ es 0,04 molar y que es la misma molaridad del ácido bromídrico, que por cada litro de solución hay 0,04 moles de este ácido y que en los 0,75 litros de la solución hay 0,03 moles de este soluto. El siguiente enlace corresponde a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.